Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Te invito a cantar de su amor. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres. Cantaremos de tu gran amor, sí, Señor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. En esta hora quiero empezar este mensaje con una palabra de oración y quisiera que me acompañes
Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, inclinar tu cabeza, vamos a ponerle este espacio en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial, porque has querido que nos reunamos, Señor, en unidad espiritual, en unidad, Señor, a través de esta conexión, a través de estos medios. Aunque no podemos estar físicamente juntos, entendemos, Señor, que tú estás en todas partes y que así como hoy, Señor, tú has tratado mi vida a través de la adoración, has bendecido mi vida, Señor, sé que también lo has hecho con todos aquellos que comparten este tiempo con nosotros. Te pedimos, Dios, que asimismo sigas bendiciendo a través de esta palabra, a través de esta reflexión a sus vidas, que le hables, Dios. Señor, hoy vengo a hablar lo que creo, Señor, me has dicho que le diga a tu pueblo, a tus hijos o a aquellos, Señor, que están buscando una respuesta en esta hora. Lo pongo en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Decimos amén y amén. Así que quiero leer contigo en Salmos 16:5. Dice así: Señor, tú eres mi porción, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. Mi futuro está en tus manos. Hay otra versión en inglés que me gustó mucho y dice: tú, Señor, eres mi porción, mi copa. Tú determinas mi destino. Tú determinas mi destino. Qué impresionante, ¿verdad? Si tú hoy has venido y crees que hay algo para ti, pues estás en el lugar correcto. Si tú crees que Dios tiene algo para ti, eso que tú crees que Él ha apartado para tu vida, este es el momento para que lo recibas. Todos estamos atravesando esta pandemia, esta cuarentena, estos controles de seguridad sanitaria, pero uno de los problemas que han dicho presentes en esta cuarentena es el tema de la obesidad generalizada. Algunos la han llamado pandemia dentro de la pandemia, porque se cataloga la obesidad como una pandemia. Algunos la catalogan como una pandemia que padece nuestra humanidad moderna desde hace ya algunas décadas. Y aún en nuestro presente. Y en medio de esta cuarentena, el incremento de la obesidad infantil en jóvenes, en adultos mayores, se ha incrementado de una manera alarmante. Y dicen los expertos que 3 son las razones por las que esto sucede. Una es el sedentarismo. Es decir, que se ha perdido en esta cuarentena la movilidad, la capacidad de las personas poder ir a otros espacios, a caminar, a sus actividades rutinarias. Algunos tenían que trasladarse caminando y el solo hecho de movilizarse, de mover el cuerpo, causaba un desgaste de calorías y hacía que el cuerpo esté en un funcionamiento diario. Pero esta cuarentena, este aislamiento ha causado un sedentarismo y es la primera razón que está pasando para que la obesidad incremente. Y la segunda razón dice que viene por los cambios en los hábitos alimenticios. Una de las cosas que se ha notado también en esta cuarentena es que las personas han cambiado sus hábitos alimenticios. Algunas eran muy disciplinadas o buscaban comer balanceado y ya en esta cuarentena han descuidado. Sobre todo con los niños han sido pues más golosinas, más dulces, más harinas, más cosas que no son saludables por el solo hecho de estar en casa. Es más, uno decía con frecuencia que cuando uno está en casa, uno cuando iba a la oficina o iba al trabajo o iba a sus rutinas diarias, uno dice: oye, si me quedo en casa, pues como mucho en casa, porque en casa tienes todo a la mano. Y ahora imagínate con ya más de 100 días en aislamiento. Ya llevamos varios meses en aislamiento, en cuarentena, y eso ha hecho que haya un cambio en los hábitos alimenticios en las familias. Así que lo tercero que también suma a la obesidad son las afecciones emocionales. El estrés, la ansiedad, la depresión está causando trastornos alimenticios. Muchos canalizan su estrés, su tristeza o su ansiedad a través de la comida. Y sobre todo
ingiriendo más alimentos y sobre todo comiendo cosas que no son saludables para su vida. Ahora, en nuestro país, esto estoy hablando de un aspecto generalizado en el mundo, pero nuestro país en particular, una de las cosas que ya ha sido un flagelo y que ya venía padeciendo el país es el alto consumo de carbohidratos. Y a esto se suma la cuarentena. Así que alguien decía que alguien puede estar comiendo mucho, pero no nutriéndose realmente y estar padeciendo de un tipo de anemia dentro de esa alimentación. Así que es algo alarmante, es preocupante, porque los expertos en obesidad dicen que en medio de esta pandemia se incrementa, pues según los informes de las personas o de los países que tienen más tiempo con la pandemia, dicen que sus estadísticas apuntan que las personas obesas son más propensas a que el virus les afecte de manera mortal. Esto lo dicen los primeros países como China y algunos de Europa, que fueron los primeros afectados con la pandemia, con este virus. Pues dicen en sus datos estadísticos que las personas con obesidad son más propensas a ser afectadas directamente, porque este cuadro en muchos casos viene acompañado con problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, etcétera, todo aquello que afecta a las personas que están en estas condiciones. Ahora, la recomendación generalizada en el mundo, en los diferentes programas, en los diferentes artículos, es comer saludable y es comer en porciones. Comer en porciones significa comer con conciencia, de acuerdo a tu consumo calórico, es decir, de acuerdo a lo que tú realmente estás haciendo en actividad física. Es la recomendación. Si antes tenías una actividad física y agitada en tu día a día y tenías cierta dieta y cierto cuidado, pues ahora decía alguien que debíamos reducir, decía que en un promedio de 25 a 30% el consumo de los alimentos que normalmente comíamos por el sedentarismo que estamos hoy en día. Así que comer en porciones es una de las recomendaciones. Comer en porciones es comer balanceado, bajo en carbohidratos y alto en nutrientes. Comer en porciones es pensar qué necesita tu cuerpo. Cuando hablamos de porciones, hablamos de una alimentación consciente, pensando en la salud antes que en el placer. Así que pensar en porción es pensar en lo que necesito. Si no, sería una ración. Porque la diferencia entre porción y ración es que ración es un cúmulo de cosas, una medida de cosas, es decir, 2 kilos de arroz, 3 kilos de carne. Es una ración que tú puedes tener. Dame la ración que vendes acerca de este alimento, pero no necesariamente es lo que tú necesitas. Tú tienes que apartar de la ración la porción que necesitas comer. Así que cuando hablas de porción, estás hablando de conciencia y de pensamiento inteligente en lo que comes. No, cuando hablas de ración, estás diciendo que vas a meter en tu cuerpo todo lo que quepa, todo lo que sacie. Así que cuando hablas de porción, estás pensando en salud, estás pensando en lo que el cuerpo necesita. Y muchas veces esto no es agradable, no es muy agradable comer de esta manera, pero es necesario, y más en este tiempo en el que estamos viviendo. Ahora, puedes decirme, ¿viniste a hablar de alimentación? No, te estoy hablando de una problemática actual. Pero esto me lleva a pensar otra cosa acerca también de lo que estamos viviendo detrás de la cortina de esta pandemia, detrás de la cortina de este evento mundial, pero también del evento particular que tú estás viviendo. Porque tú estás viviendo tu propio proceso. Todos estamos en este globo terráqueo atravesando este proceso de cuarentena, pero tú también estás viviendo tu propia experiencia personal, familiar, laboral, como hijo, como hija, como esposo, como esposa. Por eso quiero decirte hoy que así como tu cuerpo necesita una porción diaria ajustada a tu realidad, a lo que tu cuerpo necesita, asimismo tu alma necesita una porción diaria ajustada a lo que estás viviendo hoy, a tu realidad.
ajustado a tu experiencia, lo que estás viviendo, ajustado a tu necesidad personal. Y esa porción la tiene solamente alguien que te conoce, alguien que tiene apartado tu porción, y ese es nuestro Dios. Él tiene lo que necesitas para tu vida. Por eso hoy te invito a que recibas la porción de Dios para ti. El tema que te vengo a hablar hoy es: recibe la porción de Dios. Cuando Dios nos pone a darnos, a decirnos, tengo una porción para ti, es como lo que estamos hablando de lo que estamos pasando en la cuarentena, de lo que recomiendan los expertos. Es decir, la vida cambió. Y el mundo cambió. Y cuando todo esto pase, ya el mundo habrá cambiado. Tú habrás cambiado. En lo laboral habrá cambiado. Ahora existirán trabajos a distancia. Ahora existirán otros formatos de reunión, de conversación, de muchas cosas. El mundo cambió. Pero también, cuando estamos atravesando esto, Dios nos está diciendo algo. Y dice: tengo una porción apropiada para ti en este tiempo. Cuando Dios nos pone a dieta, no es para castigarnos. Cuando Dios nos da la porción que necesitamos, no siempre es agradable, como estábamos hablando hace rato. Cuando Dios nos pone a consumir la porción que tiene para nosotros, cuando nos pone a dieta, es para entrenarnos, no para castigarnos, para prepararnos, para llevarnos de un estado a otro, para llevarnos del punto A al punto B. Pero entre el punto A y el punto B hay un proceso de preparación, hay un proceso de desintoxicación, hay un proceso de porciones para ti. Porque en el punto A eres alguien y en el punto B eres otra persona que fue transformada en el intermedio. Así que cuando recibes tu porción, lo primero que entiendes es que esa porción tiene valor. Cuando recibes tu porción y tú dices: si esto viene de Dios, entonces esto tiene valor. El versículo empieza diciendo: Señor, tú eres mi porción, lo único que poseo de valor. Está diciendo el salmista, después de haber pasado tantas cosas, está diciendo: he entendido que lo que viene de Dios es lo que realmente tiene valor para mí. Porque el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, que hemos hablado de este tema en otros mensajes, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y Dios va a sacarlos de la esclavitud, Dios va a sacarlos de esa realidad para llevarlos a la tierra prometida, y envía a Moisés, está hablando de llevarlos al punto A, al punto B. Pero Dios entiende que el pueblo, de cuando sale de Egipto, no está preparado y necesita pasar un punto intermedio. Y una de las señales de que nosotros estamos en este proceso es que extrañas, anhelas lo pasado. Estás todavía aferrado a lo que pasó, a lo que estás perdiendo, al tiempo, al dinero, a lo que hacías, a tus placeres, y no estás enfocado en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios quiere lograr en ti para llevarte a ese otro destino. Y dice en Éxodo capítulo 16 que los hijos de Israel decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos, mira lo que dice, junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos has traído al desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor le dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo sabrá. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan en mi ley o no. Mira, ¿sabes? El pueblo no estaba valorando lo que Dios estaba haciendo. No estaba valorando lo que pasaba. Uno de los primeros síntomas de no darnos cuenta de que
esa porción, de no recibir la porción realmente, es cuando tú la rechazas porque anhelas eso otro. Una persona que entiende, y es lo que quiero hoy en esta tarde, y quiero retarte a que recibas la porción de Dios para ti, porque es lo que tú necesitas, es la dieta de Dios para ti, tiene todos los nutrientes para ti, tiene lo que necesitas para tu casa, tiene lo que necesitas para tu mente, para tus emociones, para lo que estás viviendo, para lo que estás sintiendo, pero tienes que creerlo. No puedes quedarte estancado, atascado, atado como el pueblo de Israel a lo que había dejado atrás. El mundo cambió, tu vida cambió. Y el Señor te está diciendo, tengo algo nuevo para ti. Te estoy llevando de un punto a otro. Pero si tú no te quieres mover, si tú no quieres avanzar, te quedarás atascado y quizá te quedes en el desierto. Hay personas que viven en un proceso perpetuo. Y no es porque Dios quiera que sea así. Es porque Dios quiere que salgan de ese estado. Dios no quiere dejarte como estás. Él quiere que cambies. Él quiere que seas mejor. Pero requiere una actitud de fe. Una actitud de recibir la porción de Dios, de entender que Dios no lo agarró desprevenido esta cuarentena, de entender que a Dios no lo agarró descuidado tu situación familiar. No es que Dios está tan ocupado y lo agarró desconcertado, el problema de la vacuna, el problema de la cuarentena, de la infección, que no tiene tiempo para lo que tú estás pasando en tus preocupaciones personales. Déjame decirte que Él tiene cuidado del mínimo detalle en tu vida. Dice la palabra que si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de ti y de mí? Y el Señor les dice, les da una instrucción, le dice, el pueblo no ha entendido, pero no te preocupes, Moisés. Yo haré llover un pan especial, una comida especial. Vendrá de mi mano y tendrá lo que se necesita para ellos. Y dice que diariamente debían recogerlo. ¿Sabes lo que pasó cuando salieron el primer día a ver lo que había sucedido, lo que Dios había prometido? Lo llamaron maná. Eso que recibieron el pueblo israelita lo llamó maná. ¿Y sabes qué significa maná? Maná significa, ¿qué es esto? Es como que cuando salieron de casa, cuando salieron de donde estaban y dijeron, vamos a ver con qué Dios nos sorprende, con qué hamburguesa nos sorprende, con qué pollo nos sorprende, con qué carne asada nos sorprende. Pero resulta que cuando salieron vieron un polvillo blanco, algo que estaba a un cierto espesor del suelo y que no conocían, y la expresión que dijeron es, ¿qué es esto? ¿Esto es comida? ¿Qué es esto que Dios nos está dando? No entiendo. ¿Cuánto de lo que estamos aquí, cuánto de lo que estamos pasando este proceso, este punto intermedio del desierto de Dios para ti y para mí, cuando hemos visto lo que Dios está haciendo, cuando Dios ha tratado con nosotros y nos ha provisto de diferentes formas, o cuando ha dado la porción diaria, hemos expresado, ¿qué es esto? No entiendo. ¿Qué es lo que estás haciendo, Dios? No entiendo. Y así se llamó este alimento, se llamó maná, la expresión de un pueblo que no entendía y que dijo, ¿qué es esto que nos das? Yo no sé si en este tiempo tú has expresado algo similar. ¿Qué es esto? Y una de las cosas que Dios quiere que aprendas y que aprendamos y que recibamos de la porción que Él nos da, primero que tiene valor. Eso tiene un gran valor porque no viene de lo que tú haces con tus fuerzas, no viene del supermercado, no viene de la producción en serie, viene directamente de la mano de Dios. Cuando Dios nos introduce al desierto, entendamos esto. Estamos en un privilegio tan grande porque Él mismo es el que se provee de lo necesario para atravesar el desierto. Cuando estás en Egipto, cuando estás en el pasado,
Dios estaba como viendo de lejos, pero estabas estancado. Y es lo que no nos damos cuenta. El pasar el proceso te prepara, pero no solamente eso, sino que tiene un gran valor, porque es Dios directamente dándote el maná, el que es esto que no entiendes, pero es Él dándote lo que necesitas. Y como no perdemos las malas mañas los seres humanos, dice que el pueblo de Israel dijo, bueno, está bien, vamos a comer esto. No lo valoraban de principio, quizás se asombraron, se expresaron, ¿qué es esto? No entendemos. Y comenzaron a tomar la porción, y eso que Moisés les dijo, la instrucción. Le dio la instrucción y les dijo, deben tomar tal cantidad a diario, porque todos los días Dios dará este pan. Pero como somos nosotros de mala costumbre, de no previsivos, sino de glotones, de avaros, de unas personas que cuando no hemos aprendido a entender que Dios quiere algo en medio del desierto, quiere Él mismo alimentarnos, quiere Él mismo tratar contigo y conmigo, pues nosotros tratamos de pagar y darnos el vuelto. Y dice que el pueblo de Israel tomó más de la porción, porque quería tener para 2, para 3, para 4 días, porque no querían salir a recoger el pan diario. Así que dice que al día siguiente, cuando amaneció, esto que ellos habían tomado extra estaba gusanado y podrido y hedía mal. Así que entendieron a la mala que necesitaban todos los días salir a tomar el pan diario. Una de las cosas que debemos entender en el proceso de Dios cuando Él nos mete en el valle, en el desierto, en ese valle de oscuridad, en esa cuarentena obligada, en ese momento de procesamiento que nos lleva de un punto a otro, es entender que ahí no estás en Egipto, estás en tierra de Dios, estás en terreno del Señor. Y el Señor demanda que en ese proceso, que en esa porción, no puede ser una porción exorbitante, es la porción exacta que necesitas para ti. Y la necesitas a diario. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en el desierto es cuando más cerca Dios está de ti. Tú no lo ves, pero Él está allí contigo. Cuando el Señor dice, es momento de comer a porciones, es momento de vivir de acuerdo a la porción que tengo para ti, es porque Él te está diciendo, estoy junto a ti para darte lo que necesitas. Así que el pueblo tuvo que entenderlo a la mala y todos los días tenía que salir. Primer aprendizaje, todos los días necesitaban de la provisión de Dios. Tú y yo todos los días necesitamos de lo que Dios tiene para nosotros y más en este tiempo. No te desgastes pensando en el mañana, no te desgastes pensando en cuándo se va a terminar esta cuarentena, no te desgastes desgastándote en tantas cosas. Enfócate en lo que Dios te está diciendo en esta tarde. Te está diciendo, yo tengo lo que tú necesitas a diario. Aquello que tú estás padeciendo, aquello que tú necesitas solventar, yo tengo la respuesta para tu vida diariamente. Si hoy tenías que levantarte y te costó un gran esfuerzo, pero venciste, esa porción era la de hoy, espera la de mañana. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a manejar las cosas diferentes, pero si tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú te haces llamar que estás buscando la voluntad de Dios, o tú quieres un crecimiento para tu vida, pues déjame decirte que si estás en el proceso, en el desierto de Dios, necesitas entender que debes recurrir a Él a diario. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús. Él dijo en la oración, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Las palabras de Jesús en la oración es, danos el pan nuestro de cada día. No estaba diciendo, o te deben orar para que el Señor les suministre lo mensual. Señor, danos el mercado mensual de cada día. La oración era el pan de cada día. Porque el Señor no está hablando de una relación en la que tú vienes a visitar a Dios. Él quiere tener una relación diaria contigo. Está hablando de dependencia, está hablando de cercanía.
Está hablando que Dios tiene un interés en que tú te acerques a Él. Y Él tiene la porción diaria. Otra palabra de Jesús es: niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Está hablando de la porción diaria. Cuando la palabra dice, mira, basta cada día su propio mal. Dice que no debemos afanarnos por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. Es porque está diciendo que cada día tiene su lucha y no puedes pelear la pelea de mañana hoy. Tienes que entender que Dios tiene una porción para ti y Él ha venido a sacarte de una esclavitud que ni siquiera tú te dabas cuenta. Él viene a cambiar una realidad en tu vida y en mi vida. Pero cuando nos negamos, cuando nos rendimos, nos volvemos obesos espirituales. Agravamos la situación. Esta pandemia, esta situación, ya de por sí es difícil, no hay que minimizarla. Hay gente sufriendo, hay gente padeciendo, hay gente enferma. Hay que orar por la personal de salud. Hay una gran necesidad y hay que orar por la necesidad del mundo y de nuestro país. Pero hay una necesidad mayor dentro de todo esto. Así como esto se complica por tener una mala alimentación o la mala nutrición, porque no tenemos los anticuerpos necesarios, o porque nuestro sistema inmunológico se puede ver afectado porque bajamos la guardia en la cuarentena, por una mala alimentación, un mal dormir por trastornos del sueño, trastornos emocionales. Imagínate qué le pasa a nuestra alma cuando en medio del desierto, en medio de la cuarentena, en medio de los 40 años que estuvo Israel, no hubiesen entendido que necesitaban del pan diario, de la porción diaria del Señor. Entonces lo primero que entendemos es que lo que Dios nos da tiene valor, que la porción de Dios tiene valor, y aprendemos a valorar el maná, el que es esto de Dios. Aprendes que los 40 años, la cuarentena no es un castigo, sino una preparación de Dios para tu vida. Éxodo 16, del versículo 17 en adelante, dice que algunos recogieron mucho, como te decía hace rato, pero se les dañó. Tenemos que entender que necesitamos la porción diaria de Dios. Cuando tú valoras lo que Dios da, cuando llegas a entender después de tanto trancazo que muchas veces nos hemos dado, y decimos: Señor, sí, es verdad, lo que tú me das es lo que yo necesitaba. Ahora entiendo, Señor, que yo no puedo resolver esto a mi manera, sino a tu manera. Ahora entiendo, Señor, que lo que necesito para mi vida, para mi alma, para mi situación, para mi queja, para mis emociones, para mi mente, eres tú. Entonces valoras y ya no te quejas. Porque cuando te afanas estás diciendo: no estoy completo, me hace falta algo. Le estás diciendo a Dios, porque tú puedes decir con tu boca: no, yo confío en Dios, pero si vives afanado le estás gritando a Dios: estoy incompleto, lo que me das no me alcanza. No estás valorando. Cuando te lamentas por tu realidad, estás diciendo que no eres merecedor de más. Estás diciendo en ambos casos que Dios no es suficiente para ti, que no sabe lo que hace para tu vida. Pero cuando ves con más cuidado, cuando dejas de compararte con los demás, o dejas de decir lo que te falta, entiendes que desde las matemáticas de Dios, Dios está siendo justo y equitativo, te está dando lo que tú necesitas. No necesitas ver lo que otros Dios le dio o lo que a otros Dios le quitó, porque cuando estamos en el desierto, Dios deja lo estrictamente necesario para los nutrientes de tu alma, de tu vida, de tu cuerpo. Entender que la porción de Dios es mejor que tu porción. Lo segundo que entendemos cuando recibimos la porción de Dios es que entendemos que debemos beberla, debemos tomarla, debemos apropiarnos de ella. Dice el versículo de la siguiente manera: Señor, tú eres mi porción, lo único que poseo de valor,
y la copa de la que bebo. Está diciendo el salmista: Señor, tú eres la porción que siempre ha saciado mi vida. He aprendido a valorarla. He aprendido a entender que es lo más valioso que tengo. No es el reino, no es la corona, porque Él era rey. No es lo que tenía. He aprendido a entender y a valorar eso que me has dado. Pero también entiendo que no puedo pasar de beber esta copa. Que tengo que beber lo que tú me das. ¿Cuántos cuando éramos niños nos gustaba la medicina? ¿A cuántos tenían que engañarnos para decirnos: si te tomas esta medicina, entonces puedes comer esto que tanto te gusta? ¿A cuántos nos tenían que hacer morisquetas para poder ingerir ese medicamento que iba a sanar nuestro cuerpo? Porque de niños no entendíamos lo que nos beneficiaba más y lo que papá y mamá sí entendían para nosotros. Tienes un Padre Celestial que sabe que necesitas beber de esa copa, que sabe que necesitas la medicina del cielo para tu vida, que más allá de una vacuna, y que gracias a Dios que ya está saliendo algunas respuestas en el aspecto médico, pero desde el principio de esta cuarentena, de tu proceso personal, ya Jesús tenía la medicina para ti. Porque Él sabía lo que ibas a padecer. Él sabía el dolor que ibas a atravesar. Él sabía la prueba que te tocaba vivir. Él sabía la amargura de la bebida, de la medicina. Hay un pensamiento de C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, y él dice el siguiente pensamiento. Dice: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres. También nos habla mediante nuestra conciencia, pero en cambio grita en nuestros dolores, que son el megáfono que Él usa para hacer despertar a un mundo sordo. Wow. ¿Sabes? Dios sabe lo que te ha tocado vivir. Y Él nunca ha dejado de tratar contigo. Pero en el desierto hay calor. En el desierto hay fuego. En el intermedio del punto A al punto B hay temor de muerte. En el punto intermedio, en el desierto, hay dolor. Y lo que está diciendo este hombre de Dios que escribió, que fue un gran escritor, que fue un gran defensor del Evangelio, está diciendo: he entendido que en medio del dolor es el momento clave en el que Dios nos está gritando de manera personal. Nos está hablando de manera más directa. Hoy sé que Dios le está hablando de manera directa a más de una persona. Porque Dios sabe lo que te ha tocado sufrir, lo que te ha tocado pasar. Y está en ti hoy recibir lo que Dios te está diciendo. Tengo lo que necesitas. Tengo la porción para tu vida. ¿Quieres la medicina? Tienes que beberla. Tienes que atravesarlo. Tienes que confiar. Y decir: Señor, dame la copa y la beberé. Es tu responsabilidad y tu elección tomarla. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante, que cuando Jesús iba de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y dice que Marta tenía una hermana llamada María. Y María dice que se sentó a los pies de Jesús y oía lo que Él decía, lo que Él hablaba, lo que Él compartía. Pero Marta dice que estaba preocupada con muchos quehaceres del hogar, con muchos quehaceres, con muchos proyectos. Tenía muchos planes en casa.
Y acercándose dijo: Señor, en pocas palabras puso la mano en la cintura y le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana, esta floja que está aquí, me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Yo creo que si a mí me dan esta queja, yo digo: oye, ve a ayudar a tu hermana. Creo que es razonable, pero Dios es tan perfecto y Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. ¿Cuántos se le han roto los planes en esta cuarentena? ¿Cuántos tenían muchos quehaceres y hoy no los tienen? ¿Cuántos tuvieron que cambiar algo que te daba nombre, algo que te gustaba, por otras actividades ahora que no son tan agradables quizás para ti? Y en medio de todo esto, el Señor le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabes? Hay que darle gracias a Dios cuando hace un alto en nuestras vidas, porque nos está diciendo: te estás desviando, porque Él nos ama tanto que no deja que caigamos en un hoyo más hondo del que estamos cayendo. Él no puede dejarte como estás. Él te ama tanto y tienes que creerlo, que Él no puede permitir que te pierdas en medio del engaño de pensar de que estás avanzando y creciendo y estás en el mismo punto y hasta muchas veces retrocediendo. Y Jesús le dice a Marta: Marta, afanada y turbada estás ¿con qué? Esta es la palabra que quiero que también quede: muchas cosas. Es como lo que hablamos de la porción, de la dieta. Cuando hablamos de porción es hablar de conciencia, de comer con inteligencia, de comer con sabiduría, con conciencia, de decir: esto es lo que necesito. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando tenemos muchas cosas, Él quita muchas de esas cosas para que te enfoques en lo que realmente es importante. Y le dice: Marta, estás haciendo muchas cosas, pero solamente hay una necesaria. Y es la porción que yo tengo para ustedes. Y María, tu hermana, ha escogido esa parte y yo no se la voy a quitar. Cuando tú escoges la porción de Dios, ¿sabes qué te dice Él? Él no va a permitir que nadie te la quite. Él no te la va a negar. Él la tiene para ti. Él tiene la porción que tú necesitas. ¿Cuál es la pregunta que tienes hoy? ¿Cuál es la necesidad que tienes hoy? Hoy estás diciendo: Señor, no sé cómo salir de esta situación. Señor, no sé cómo salir de este estado depresivo, de este estado de tristeza, de este estado de amargura o de esta situación que estoy viviendo de manera personal. El Señor está esperando de que en un momento determinado, como Marta, dejes las cosas que estabas haciendo y hagas lo que está haciendo el que quiere la porción y te sientes a recibir. Siéntate a la mesa, que Él tiene el plato necesario para tu vida. Jesús le dijo a Marta: muchas cosas estás haciendo. El mundo también nos ofrece porciones muy apetitosas y otras que, aunque no son agradables, las tomamos como vitales y nos llenamos de tantas porciones, de tantas cosas, y olvidamos la porción que realmente es importante. Porque esta es la estrategia de Satanás en este tiempo: saturar las mesas para que olvides lo que realmente es importante. Jesús le dijo a Marta: estás con muchas cosas. No dijo que no tenía que hacerlas. No estaba diciendo que no era importante limpiar la casa, no era importante una remodelación en su cocina, no es que no era importante algo que tenía que hacer en el fregador o en la comida o en el café, o no sé qué estaba haciendo Marta. Pero lo que le estaba diciendo era que eran muchas cosas. Es decir, el Señor le estaba diciendo: Marta,
Si realmente haces un alto, te darás cuenta que puedes prescindir de muchas de las cosas que estás haciendo para enfocarte en lo que realmente es importante, para enfocarte en aquello que has descuidado, que realmente es vital para ti, y es lo que yo tengo para tu vida. Algo que nos está enseñando esta cuarentena es hacer un alto, es entender que todos los días tenemos que buscar el maná que Dios tiene para ti y para mí en su presencia. ¿Cuántos han empezado a orar más? ¿Cuántos han empezado a leer más su palabra? ¿Cuántos han tenido encuentros con Dios distintos en esta temporada? Pero ¿cuántos han tenido también días difíciles? De eso se trata el desierto. Hay días buenos y días malos, en el que estás lleno de amargura, pero terminas luego en lágrimas, porque dices: Señor, te necesito. Y no hay cosa más hermosa en tus labios que Dios quiere escuchar, y es saber que necesitas de Él y de la porción que tiene para ti. El Señor le estaba diciendo en pocas palabras: de todo lo que me dices que necesitas, Marta, recibir o hacer, no tienes ningún argumento para justificarte, porque yo sé que una sola cosa necesitas para estar plena, completa y en paz, y para ser feliz, y eso es que me tengas en tu vida cara a cara. Creo que Jesús está planteando algo similar y aún más revolucionario. Solo una cosa es necesaria. Es decir, de tus 100, si logras detectar eso único necesario, es decir, ese 1%, lo vital, ¿sabes qué? Cosas increíbles pueden pasar en tu vida con solo ese 1%, con un grano de mostaza. Cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel y llama a Gedeón, ¿conoces esta historia? Lo hizo con 300 hombres. Hay una película que se llama 300, dice: ¡por Esparta! Y a nosotros nos impresiona, y cuando entrevistaron a este actor le hicieron hacer el grito porque era algo que causaba impacto, y sobre todo el espíritu de sacrificio de estos 300 hombres que mueren en la película. Pero los 300 hombres del Señor no perecieron. Dios le dio la victoria. Dios se glorificó. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque habían más de 30.000 hombres esperando en el otro lado de ese valle para enfrentarlos. Más de 30.000 contra 300. ¿Tú sabes qué es lo gracioso y lo intencional de Dios en esto que está haciendo? Es que 300 personas solo reflejan el 1% de 30.000. ¿Sabes qué nos está diciendo Dios? No necesitas tener el 100% de lo que tú crees. Necesitas una sola cosa. Y si la tienes, puedes lograr cosas impresionantes para ti. Puedes alcanzar victorias que jamás creerías lograr. Puedes ver desarrollarse a alguien en tu vida que tú no conocías. Esa persona que salió de Egipto, que está en el punto de partida, en el punto A, en el que quizá empezaste esta cuarentena, no será la misma que termine este proceso que estás viviendo. Y no solo en la cuarentena, me refiero a tu proceso personal, porque sé que aquí hay personas que me escuchan, que están pasando su proceso y su prueba y su desierto personal. Cuando esto termine, cuando acabe, no serás el mismo. Te lo prometo, no serás el mismo. Porque Dios sabe que cuando tú obtienes ese 1%, eso único que necesitas, lo que Jesús le dijo a Marta, una sola cosa necesitas, te lo está diciendo hoy a ti, Antonio, Juan, Pedro, como te llames, una sola cosa necesitas.
Y si la llegas a descubrir, si la llegas a recibir, cosas asombrosas verás en tu vida. Por eso, primero tienes que valorar la porción que Dios te da. En segundo lugar, tienes que beberla, tienes que tomarla, tienes que recibirla. Y en tercer lugar, cuando recibes tu porción, entiendes que eso asegura tu futuro. Asegura lo que viene. Porque el pasaje termina diciendo: Señor, tú eres mi porción, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. Mi futuro está en tus manos. Y la otra versión dice: tú determinas mi destino. Me gusta esa frase. Tú determinas mi destino, Señor. Él es el que asegura tu futuro. Los puntos de tu vida están asegurados. Dios los tiene trazados. Del punto A al punto B está el desierto, como lo hemos dicho. Pero en el punto A, Dios no te puede dar o no te puede colocar, como decíamos la semana pasada, si no eres una persona diferente. En el desierto es que se forja el hombre nuevo. ¿Sabes qué hizo Dios en el desierto con Israel? Fueron 40 años. Fue una cuarentena de 40. ¿Sabes qué hizo? En 40 años nació una nueva generación. Una generación que no conoció Egipto, así que no anhelaba lo viejo. No extrañaba eso. No estaba atado al pasado. Esa nueva generación aprendió a ver el maná, aprendió a comer del maná y a entender que la provisión venía de Dios. Aprendió a ver la columna de fuego y la columna de nube. Aprendió a ver lo que Dios hacía todos los días en el desierto. Dios tuvo que purificar, tuvo que desintoxicar al pueblo, creando un hombre nuevo, una generación nueva para la tierra nueva que los iba a llevar. Dios no tiene que matarte en este tiempo, tiene que dejar que mueras en el desierto. Lo que Dios nos está dando con este ejemplo, nos está diciendo es: tienes que morir, tienes que hacer morir eso viejo de ti. Hay una nueva persona en Jesucristo que, si tú lo has aceptado, tiene que irse renovando, tiene que nacer ese hombre nuevo. Y si tú hoy lo estás entendiendo, hoy tienes la oportunidad de recibir a Jesús en tu vida y de decir: necesito que ese hombre nuevo nazca. Y no es ese hombre nuevo que decían los políticos o dicen otras personas. Es el hombre nuevo creado según Dios. Es el hombre nuevo que solo nace a través de Jesucristo. Porque cuando llegas al siguiente nivel necesitas ser otra persona. Porque ahí Dios te da nuevas capacidades, nueva visión. El Señor te ha renovado las fuerzas, tiene los nutrientes necesarios. Dios te ha preparado para eso que viene para tu vida. Cuando tú entiendes que el futuro, como dijo aquí, mi destino, tú determinas mi destino, mi futuro está asegurado en ti. Le estás diciendo al Señor: Señor, necesito saber, Señor, que estoy en tus manos y que si he confiado que lo que tú estás trazando en este caminar, los diferentes puntos que tengo que atravesar, pues yo decido, Señor, soltarme en tus manos y confiar que mi destino no es un accidente. Tú tienes asegurado mi futuro. Cuando sientas el futuro incierto, aférrate a la fe. ¿Sabes? La Biblia dice que lo que no se ve es más real de lo que se ve. Y de eso se trata la fe. Nosotros estamos viviendo en realidad en algo, no sé si es la palabra correcta, pero surrealista. No es real lo real.
Esta realidad es una proporción muy pequeña de la verdadera realidad de Dios. Entonces Dios te está diciendo, tienes que aferrarte a lo verdadero, a esa realidad que supera esta realidad. Tienes que aferrarte a Dios y no a los hechos de tu realidad en esta cápsula en la que estamos metidos. Algunos, si agarran los hechos, pueden sacar conclusiones. El mundo se va a acabar. Estamos perdidos. Esto no tiene sentido. Esto es una catástrofe. Podríamos decir muchas cosas, pero hoy quiero decirte que Dios nos está hablando y nos está diciendo que el futuro, que nuestro destino está en sus manos. Aférrate a la fe y no a los hechos. Cuando tú tomas la porción de Dios, le estás diciendo, Señor, me aferro a lo que creo que tú tienes para mí. Me aferro a lo que tú dices de mí y no a lo que dice el mundo o a lo que dice la cuarentena, lo que dice la pandemia. Yo creo que estoy en tus manos. Hay un salmo que a mi abuelita le gustaba mucho. Hace unos años atrás, cuando con mi esposa llegamos a viajar a mi tierra natal, pues nosotros no habíamos oportunidad de despedirnos ni de ir a su funeral, así que cuando íbamos de camino a visitar a una tía, mi abuelito, que estaba vivo todavía en ese momento, decide parar en el cementerio y nos decía, aquí enterraron a tu abuela. Y me llamó algo la atención, y es que el versículo estaba escrito en su lápida. Y el versículo dice en el Salmo 73, 25 y 26. Dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Mi porción es Dios para siempre. Hay una palabra, y cierro con esto, que decía Spurgeon. Cuando estés desorientado, cuando las cosas parecen no ir tan bien, cree que Dios es bueno. Confía en su bondad. Cuando crees que las cosas están saliendo de control, aférrate a la sabiduría de Dios, porque Él no se equivoca. Y cuando parece que Él no está presente, confía en lo que Él quiere para ti, en cuanto te ama. Y estas eran las palabras de Spurgeon, en unas palabras mucho más poéticas. Dice así: Dios es demasiado bueno como para ser cruel, y es demasiado sabio como para equivocarse. Cuando no podemos ver su mano, debemos confiar en su corazón. Así que, si en esta hora tú has dudado o has llegado a creer que algo no está bien, este es el momento de que le digas: Señor, necesito que me des de la porción que yo necesito para mi vida. Y decido confiar que lo que me has dado a comer y a beber es lo que yo necesito
Y que este proceso en el desierto no solamente me está llevando del punto A al punto B, sino me está transformando y preparando para lo que tú tienes para mi vida. Quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos. Señor, te doy gracias en esta tarde. Para darte las gracias, Señor, venimos humillados y agradecidos porque lo que hasta hoy, Señor, hemos vivido, hemos recibido, proviene de ti, Señor, y así confiamos. Tú no estás, Señor, ajeno a nuestras vidas. Tú estás enterado. Tú sabes, Dios, lo que necesito. Y recibo el maná, recibo mi porción diaria. Hoy decido, Señor, darle valor a eso que tú me das. Te pido perdón, Señor, por los momentos de amargura en los cuales no he dado gracias por mi realidad. Por los cuales, Señor, pensaba que lo pasado era mejor que lo presente. Hoy, Señor, te pido perdón, porque cuando digo estas cosas o cuando llego a creerlas así, estoy, Señor, desmeritando y desvalorizando lo que tú estás haciendo en mi vida. Y estoy diciendo que tú no estás en control. Pero hoy decido creer, Señor, decido creer que lo que tú haces, que lo que tú me das es lo mejor para mí. Te doy gracias, mil gracias en esta hora. Y te entrego mi vida y mi corazón. Decido soltarme en tus brazos. Decido, Señor, pasar contigo este desierto, contigo de la mano, mi Dios. Aquel, Señor, que está pasando algún tipo de dificultad en medio de su desierto, en medio de su problema, te pido en esta hora, Señor, que lo ayudes. Que le des la porción necesaria, mi Dios. Ahora, Dios, aquellos que no te conocen, Señor, en esta hora los pongo en tus manos. Si tú hoy has decidido escuchar esta palabra, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo esta tarde a recibirte, Señor, como mi Dios y Salvador. Acepto, Dios, que lo que yo necesito viene de ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y, Señor, cuando termine de pasar este proceso, Señor, ayúdame a ver ese hombre nuevo. Ayúdame, Señor, a recibir a esa persona, esa transformación en mi vida, para recibir lo que tú tienes para mí, Señor. Esa nueva etapa en mi familia, esa nueva etapa en mi trabajo, esa nueva etapa en mi fe, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te envío un gran abrazo, una gran bendición a todos mis hermanos de nuestra congregación. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga tu provisión. Dios bendiga la porción que Él te da a diario. Y que Dios siga proveyendo y haciendo lo que está haciendo en tu casa y en tu vida. Estamos en contacto y que Dios te bendiga en gran manera.